A los 25 años, recolectaba residuos, y a los 40 está reescribiendo el destino. ¿Qué precio le pones a una existencia así? Esta misma tarde se reveló la incógnita sobre cómo este hombre está transformando el legado de las Copas del Mundo para Messi. Directo al búnker de Cabo Verde en Tampa, se dirigió, tras tomar la decisión de subirse a un automóvil. En las manos llevaba un obsequio inédito para cualquier guardameta en los anales del fútbol, además de una propuesta del Inter de Miami. 2 décadas enteras habían pasado sin que nadie en la historia viera un gesto semejante. Lejos de un gol memorable estará la respuesta cuando el mundo indague sobre la gesta más grande del Mundial 2026. Lo ocurrido hoy en la concentración de Cabo Verde eclipsará por completo a cualquier remontada heroica o desenlace agónico. Dale me gusta y prepárate, porque Bochini y Messi se encuentran frente a frente en este instante. Comparte de inmediato este contenido para que nadie se pierda este relato verdaderamente asombroso. Es indispensable adentrarse en la vida del protagonista si queremos descifrar la magnitud de lo sucedido hoy. Más allá de ser la gran revelación bajo los 3 palos en este torneo, el trasfondo de Bocina va mucho más lejos. Una biografía como la suya es una rareza absoluta en el balompié contemporáneo. Un verdadero espécimen único. Te obliga a frenar en seco su testimonio, poseedor de una fuerza que cautiva a cualquiera que lo sintonice. Nacido en Cabo Verde, este guardameta cuenta ya con 40 años de edad. Menos de 600.000 almas habitan ese archipiélago de 10 islas situado frente a las costas de Senegal. Rodeado de una pasión desbordante por el balón, creció este hombre, en una nación que jamás había acariciado una cita mundialista. Chocaba de frente contra las carencias financieras, el anhelo de convertirse en futbolista profesional, reduciéndolo a una utopía. Al cumplir los 25 años, el panorama se tornaba prácticamente inalcanzable para él. Lejos de percibir ingresos por el deporte, Bocina se despertaba cuando la ciudad aún dormía. Recorriendo las calzadas para juntar desechos, pasaba el alba, empeñado en asegurar el sustento diario. Aferrado a la ilusión de jugar mientras ejercía el único oficio que pudo conseguir, su mente no dejaba de dar vueltas. No existía en su entorno ni una sola señal que alimentara la esperanza, considerando lo adversa que era su realidad. Todo indicaba que el éxito era imposible de saborear en aquella dura etapa de su juventud. Un factor crucial impidió que abandonara sus sueños, tal como relató en una entrevista sumamente difundida en las redes sociales. Ningún estratega de la plantilla ni colega del vestuario tuvo que ver con esa fuerza que lo sostuvo. El motor de su fe fue un astro argentino, al que contemplaba por la pantalla, alguien que hacía magia con los pies. Que la perseverancia y el sudor pueden quebrar los límites de tu cuna, es lo que aprendió de él, según sus propias palabras. Te transportan a latitudes impensadas la constancia y el talento, desafiando cualquier origen humilde. El motivo exclusivo por el cual Bocina no se rindió fue Messi, cuando la lógica le sugería colgar las botas. Con la humildad propia de quien posee una certeza tan honda, un adulto de 40 años desnuda su verdad de este modo. Es lo que un hombre de 40 años confiesa con la sencillez de quien guarda. Prescinde de adornos retóricos su testimonio, porque la autenticidad de sus vivencias brilla por sí sola. Sin perseguir la aclamación popular, soltó sus palabras mirando fijamente al ente con una crudeza impactante. Como un absoluto desconocido para el planeta entero, desembarcó Bocina en este campeonato del mundo. Quedó emparejado en el temido grupo de la muerte, el portero de una escuadra que hacía su debut absoluto. Le tocó medirse con potencias de la talla de Uruguay y España, dus colossus y epletus y trofeus. Resulta ridículo trazar una comparativa financiera frente a los colosales presupuestos de semejantes rivales. Ante Arabia Saudí, sumó una igualdad, de la misma forma que le plantó cara a los españoles y a los charrúas. Invicto, y sosteniendo el arco gracias a las intervenciones del portero más longevo, Cabo Verde selló su pase a la siguiente ronda. Una muralla infranqueable catapultó a la gloria a este pequeño territorio de menos de 600.000 personas, marcando un hito sin precedentes en la historia. La escuadra se plantó en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Tras aquel reñido choque contra el combinado español, el universo digital volcó su mirada sobre Bocina. Con asombro, reaccionaron inicialmente los espectadores ante la imponente figura de este guardameta de 40 años. Con la concentración extrema de quien presiente que el tren de la vida pasa una sola vez, repelía cada disparo. Comenzaron a circular las declaraciones en los medios justo después de que sus atajadas dieran la vuelta al globo. Su fervorosa devoción por Messi y aquellos ayeres, recolectando desperdicios, salieron a la luz pública. Más de 10 millones de fanáticos se sumaron en tiempo récord al perfil del hasta entonces ignorado portero.
En redes 10 millones todo en una semana, para un arquero de 40 años de Cabo Verde. Alrededor del 99% de la hinchada ignoraba su existencia hace 15 días. Reflejo de lo que logra un testimonio de redención genuino. Encuentra el escaparate ideal para deslumbrar al mundo esta vivencia, demostrando que el balompié rara vez concede estos lazos místicos. Lo experimentado junto a Bocina es la prueba viviente de la sacudida que ocurre cuando estos milagros se concretan. A escuchar las vivencias de un humilde deportista, se consagró el planeta entero a lo largo de estas jornadas. Sin militar en las plantillas de los clubes más poderosos del planeta, se ganó el respeto colectivamente. Un pormenor extra terminó por transformarlo de la noche a la mañana en el auténtico corazón del certamen. Un acto presenciado a nivel global acabó por elevarlo al altar de las leyendas vivas de la competición. Inmediatamente después del pitido final frente a España, el guardameta ejecutó una acción que descolocó a la prensa, con los focos internacionales apuntándole directamente, y su propio apellido, en la cumbre de la atención mediática, copando las portadas de diarios deportivos, que jamás se habían dignado a mencionar el balompié caboverdiano. Desconcertó a los analistas Bocina con su proceder, cuando un reportero le interrogó sobre sus anhelos más profundos. ¿Qué galardón individual pretendía obtener tras haber alcanzado la gloria máxima? Era la gran interrogante colectiva. Su único deseo ferviente era que la FIF agilizara los trámites burocráticos pendientes, según declaró con total sencillez. Ansía que su progenitora logre abordar un vuelo para presenciar en directo sus actuaciones en el campeonato. Desprovisto de cualquier ambición material o económica, su pedido se limitaba estrictamente a ese lazo familiar. Que su madre lo viera defender la portería en el estadio antes del desenlace de su participación era su única meta. Lejos de los millones, si esta petición te estrujó el corazón, aguarda enterarte del proceder de Messi durante la jornada de hoy. Prepárate para asimilar lo acontecido justo antes de su retirada, tras personarse en Tampa portando un misterioso sobrelacrado. El verdadero clímax de este relato está por desvelarse en los próximos instantes, elevando la emotividad al límite. Directo al entorno íntimo del astro argentino, llegó la asombrosa travesía de Bocina, expandiéndose como pólvora. A través de las plataformas digitales, se propagó la información, tal como suelen circular las novedades en esta competición. Los metrajes que ya causaban furor internacional le fueron mostrados por personas pertenecientes a su círculo de confianza. Se canalizó el mensaje por medio de ese lazo invisible que conecta a los verdaderos románticos de la disciplina, aquellos que priorizan las epopeyas humanas por encima de los fríos marcadores o los datos estadísticos quedaron cautivados. Un clic interno experimentó el capitán al ver la grabación y escuchar el relato del camión de la basura, como un impacto sumamente inusual en alguien que lleva 2 décadas instalado en la cúspide. Describen este hecho sus allegados. Una sacudida emocional profunda representó esto para un deportista que lo ha ganado absolutamente todo en el balompié. El arquero lo había aludido de forma explícita, sin ningún tipo de intermediarios ni tapujos. Haber tenido a Messi como tabla de salvación para no tirar la toalla a los 25 años, fue lo que confesó sin rodeos ante el mundo. Cuando el sustento diario dependía por completo de los desechos callejeros, la figura del 10 fue su luz, y Messi, habituado a la idolatría global, de una forma radicalmente distinta procesó este testimonio el rosarino, rompiendo con el molde de las adulaciones cotidianas. Distaba mucho de ser la clásica alabanza superflua que recibe a diario. Bocina no se refería en absoluto al mito de las canchas. Se refirió a Messi como una luz en la tormenta, el reflejo exacto de lo que significa ver a otro luchar. Seguir creyendo y entregando el alma, cuando el universo entero te arrastra a darte por vencido. Encontró su único amparo en esa estampa durante sus peores días. Messi procesó aquello callado y tomó una determinación, una acción inconcebible para cualquier otra figura de su estatus, y no por desinterés. Es que las corporaciones modernas casi nunca permiten estos arranques tan limpios y genuinos, desvinculados por completo de la publicidad o las agencias de comunicación. Por eso tomó el móvil y marcó a David Beckham. De inmediato le expuso la travesía de Bocina y le detalló la estrategia que pretendía ejecutar. Comprendiendo a la perfección el peso de los relatos con alma en la disciplina, Beckham no vaciló un instante en dar luz verde. Le otorgó el respaldo absoluto para trasladarse a Tampa, respaldando la iniciativa sin dudarlo. Portando una oferta sumamente seria y real en sus manos, descartaron los discursos motivacionales y los gestos vacíos. Menos de 60 minutos al volante separan la localidad de Tampa de la ciudad de Miami. Justo ahí milita la escuadra del Inter de Miami, la institución
donde el astro argentino puso punto final a su ciclo, dentro del territorio norteamericano, previo a que esta cita mundialista lo pusiera nuevamente en la vitrina principal donde ha portado la corona sin discusión. El 10 domina esas carreteras a la perfección. El trayecto ideal a seguir lo conoce al detalle, por lo que esta tarde no tuvo dudas. Encendió el motor, llevando consigo un paquete herméticamente cerrado, ubicado justo en la plaza del acompañante, con la certeza plena de que su próximo movimiento quedaría grabado en la memoria colectiva. Una acción que trascenderá mucho más que cualquier anotación de su autoría en estos 16 de final. Nadie en el búnker de Cabo Verde intuía la inminente llegada del astro de Rosario. Intentaba procesar la delegación africana todavía. El frenesí absoluto tras sellar esa histórica clasificación a los 16 de final. Los dirigentes, el cuerpo médico y los futbolistas asimilaban un hito que hace apenas 21 días sonaba a utopía y que hoy tocaban con las manos. El guardameta se relajaba en privado. Recibió el aviso en su propio cuarto sobre una visita inesperada. Le informaron que un individuo sumamente interesado en cruzar palabras con él aguardaba abajo en la planta principal, manteniendo el misterio sobre su identidad. Con la curiosidad al límite descendió Bocina, ignorando por completo la sorpresa que le aguardaba al final del pasillo. Lucía aún la indumentaria oficial de las prácticas, sintiéndose rebasado por los acontecimientos. Una marea de sensaciones encontradas resultaba imposible de digerir en tan poco tiempo. 10 millones de nuevos suscriptores digitales, multiplicándose en las plataformas, y un bombardeo constante de llamadas, de corresponsales de todo el globo que antes eran incapaces siquiera de ubicar su país en el mapa. Al reconocer la silueta plantada en el mostrador, quedó estupefacto en era Messi. Esperaba de pie con la sencillez de los grandes, desprovisto de escoltas ostentosos o montajes mediáticos para imponer respeto, exhibiendo esa serenidad que sus allegados tanto le celebran, exhibiendo esa timidez típica de quien prefiere evitar el protagonismo y busca, sencillamente, brindar un apoyo real. De igual a igual se produjo el primer contacto visual de aquel cruce cara a cara. Una postal irrepetible para la historia del balompié se gestó allí, según relataron los contados testigos del vestíbulo. Frente a frente con su redentor, se vio Bocina, tras pasar 2 décadas, aferrado al mito de Messi para subsistir. Mientras recolectaba desechos en las calles para garantizar el pan, su único faro era ese hombre que ahora tenía enfrente. En la recepción de un complejo hotelero en Tampa, con la Copa del Mundo como telón de fondo, ocurrió el milagro. Quedaron fuera los libretos ensayados y los equipos de grabación listos para la acción. Se disipó toda esa falsedad institucional que acostumbra empañar este tipo de acontecimientos, esos que las agencias coordinan con trimestres de antelación para asegurar la foto perfecta y satisfacer a las marcas comerciales. Rompió el hielo el capitán Rosarino al acortar la distancia. Le tendió la mano firmemente mientras le confesaba el profundo impacto que le causó escuchar su testimonio. Compartieron sillón con el único propósito de entablar un diálogo ameno y cercano. Le relató que vio su entrevista en las redes y que sus vivencias con el camión de la basura le calaron hondo. Un impacto sumamente inusual para una figura que se encuentra en una etapa tan avanzada de su trayectoria. Le confesó que la muchedumbre suele colgarle la etiqueta de deidad únicamente para obtener beneficios o exigirle milagros. Al contrario de esa tónica, el mensaje de Bocina destilaba una pureza absoluta y libre de intereses. Lejos de perseguir un beneficio propio, sus palabras eran la viva estampa de la gratitud. El testimonio genuino de alguien que transformó las genialidades de la cancha en el motor indispensable para tolerar los embates cotidianos de una realidad sumamente hostil. Bocina escuchaba absorto la revelación. Con el rostro desencajado por la incredulidad, contemplaba a su máximo ídolo en una charla de ensueño, precisamente en un hotel del estado de Florida, a escasas jornadas de verse las caras en el césped. Fue en ese instante cuando Messi extrajo el documento. Le comunicó que, tras coordinar esfuerzos con David Beckham, el Inter de Miami ponía formalmente sobre la mesa una propuesta contractual por 2 temporadas íntegras, con una remuneración económica a la altura de la élite internacional. Se trata de un reconocimiento directo a las capacidades que el guardameta caboverdiano exhibió ante los ojos del mundo. A sus 40 años de edad, firmó actuaciones en la fase de grupos que porteros 20 años menores son incapaces de emular. Mantener esa regularidad es un hito. Bocina clavó la mirada en él sobre qué sostenía. Con suma cautela, procedió a abrirlo, repasando cada línea de texto con lentitud. Necesitaba que sus propios ojos le ratificaran lo que su mente se negaba a procesar como real. Un documento oficial de la franquicia de Florida, visado por Beckham, con su propio nombre encabezando el pliego. Da un vuelco total el relato justo en este punto.
algo jamás registrado en los anales del deporte rey. Escondido en las entrañas de ese documento legal, se encontraba un último apartado, que lo cambiaría todo. Que pasara a la siguiente página, le indicó Messi al guardameta. Al concluir la lectura, el portero fijó la mirada en el astro argentino, permaneciendo completamente mudo y estupefacto durante varios segundos. Exigida de puño y letra por el propio Messi, aquella disposición legal no guardaba relación alguna con las destrezas futbolísticas o el rendimiento técnico de Bocina, defendiendo los tres palos. Apuntaba directamente a la figura familiar que evocó ante los micrófonos internacionales cuando le interrogaron por sus anhelos. En el momento cumbre de su exposición mediática, se acordó de esa mujer por quien únicamente suplicó una mediación burocrática ante los despachos de la FIFA para asegurar su presencia en las gradas del certamen, el derecho a verlo jugar en vivo. Su madre quedaba amparada por un compromiso explícito de la institución: garantizar un puesto laboral digno para la progenitora de Bocina, con una remuneración que le permita vivir holgadamente. Padecer la asfixia económica que él mismo sufrió en carne propia a los 25 años, cuando recolectaba desechos urbanos para cubrir sus deudas. Messi le aclaró que, al enterarse de su petición ante la FIFA, comprendió de inmediato que Bocina no ansiaba un galardón en las canchas, sino precisamente el bienestar familiar que solicitó: asegurar la tranquilidad de su madre en el preciso instante en que el destino le otorgaba una tribuna global. Enmudecido por completo permaneció el guardameta durante un largo lapso. Los pocos presentes en la escena describen el suceso con la profunda emoción de los testigos privilegiados, quienes son plenamente conscientes de que jamás presenciarán un acto de tal nobleza en su existencia. Un deportista de 40 años que a los 25 recogía residuos en la vía pública y que jamás tiró la toalla. Impulsado por un referente televisivo que le demostró con creces que los anhelos profundos no tienen fecha de vencimiento. Frente a ese mismo ídolo de su juventud, se encontraba sentado en ese preciso instante, sosteniendo un documento contractual y un amparo dorado destinado exclusivamente a su madre, un beneficio que ningún promotor deportivo del planeta hubiera tenido la audacia de exigir, pero que Messi incorporó movido por una empatía genuina. El balompié internacional acostumbra proyectar desde hace décadas biografías de astros multimillonarios. No obstante, resulta insólito toparse con una trama de esta naturaleza, donde una leyenda viva en su última cita mundialista opta por priorizar el bienestar ajeno en lugar de centrarse en su propia gloria personal, protegiendo el porvenir de la madre de su más ferviente admirador. En el propio mostrador del establecimiento hotelero, estampó su rúbrica Bocina, cara a cara con el 10, sin la intromisión de agentes deportivos ni terceras personas en la sala, completamente alejados del espectáculo mediático que suele acompañar a las grandes contrataciones del mercado, donde las corporaciones futbolísticas, los apoderados y los futbolistas dilatan las conversaciones durante meses enteros para terminar sellando el trato en un frío despacho corporativo, vistiendo trajes formales de etiqueta. Tomó un rumbo totalmente distinto esta ocasión. Bastaron una mesa común de hotel, un paquete ordinario de papel y dos individuos que hasta hace pocos días pertenecían a realidades diametralmente opuestas, forjando un lazo de intimidad que ambos atesorarán en su memoria por el resto de sus vidas. Al apartar la mirada del pliego recién firmado y fijarla en el rostro del astro argentino, Bocina pronunció unas palabras que calaron hondo en el corazón de los presentes. Los testigos directos conservarán en su memoria el suceso con la precisión milimétrica de quien escucha sentencias grabadas con fuego, que durante aquellas duras jornadas a los 25 años, cuando recolectaba desechos en las calles y sintonizaba sus compromisos deportivos en el televisor para no apartarse de sus objetivos, su figura era el único norte que contemplaba. En esos episodios de extenuación extrema y dudas desgarradoras, cuando la pendiente se tornaba demasiado empinada para avanzar, encontraba en su magia sobre el césped el aliento necesario para resistir un día más. Y ahora, aquella deidad de las canchas se hallaba sentada frente a él en el estado de Florida, otorgándole una firma que daba un giro total a su destino y blindaba a su madre, una condición que ningún manager de la industria habría osado plasmar, añadida por Messi impulsado por la pura bondad. Con un respeto absoluto, y en silencio contempló la escena el capitán rosarino. Al concluir el emotivo relato de Bocina, él pronunció una declaración que dejó mudos a los presentes, rompiendo cualquier expectativa de la prensa. El futbolista más grande de todos los tiempos reveló que el verdadero agradecido era él, pues ver a alguien resistir contra viento y marea le daba sentido a todo. Saber que sus gambetas sostuvieron la esperanza de un recolector de residuos le daba la razón a cada anotación del pasado,
adquiriendo una trascendencia que jamás cruzó por su mente. Cobró un valor místico cada jugada de aquellos años dorados en ese preciso instante. Con un abrazo sincero selló el encuentro el astro rosarino antes de retirarse del lugar. Al ganar la salida, volteó la mirada para recordarle que el 3 de julio en Miami medirían fuerzas. Le advirtió que buscaría batir su valla, aunque deseaba ver sus reflejos en acción. Una risa franca y sonora escapó de los labios del caboverdiano ante el comentario. Celebraba con el desparpajo de quien asimila su nueva realidad y se permite disfrutar del milagro. Bajo los 3 palos del estadio de Miami, se plantará bocina el 3 de julio, desafiando al mismísimo 10. Intentará batir su portería en los 16 de final de su último mundial, el hombre que lo inspiró a no rendirse en las calles. Dispuesto a agigantar su leyenda, llega el arquero africano a esta cita. Tras asegurar el porvenir de su madre esta tarde y estampar su rúbrica con la franquicia de Florida, hará hasta lo imposible por ahogarle el grito de gol. Son tramas reales que la ficción nunca podría emular. Urge relatar estas crónicas apenas florecen, antes de que el torbellino de la actualidad mediática las diluya entre fríos porcentajes y tertulias sin alma. Poco importan las pizarras tácticas, frente a la estampa de este guardameta de 40 años que ayer juntaba desechos, y hoy amarró el trato de su existencia frente al espejo de sus sueños, cara a cara con el genio que le demostró que los anhelos jamás caducan en el tiempo. Trasciende por completo a Messi lo acontecido esta tarde en la localidad de Tampa. Posee una dimensión colosal. Supera al propio Bocina y a las disposiciones legales del documento. Es un puente directo con la pureza que las corporaciones extraviaron en este negocio de recintos colmados, fichajes multimillonarios y transmisiones globales a 180 naciones. Aludo a la nobleza de obrar con el corazón, sin perseguir un beneficio publicitario o un rédito financiero. Ninguna estrategia de relaciones públicas, ni asesores de comunicación, impulsaron el viaje del capitán argentino a Tampa. Tampoco lo hizo para simular una jugada de mercadotecnia perfecta ante las cámaras del mundo, ni por las peticiones de Beckham para posar junto a la nueva adquisición del club de Florida. Lo motivó el impacto de conocer la batalla de un joven que a los 25 años sobrevivía en el camión de la basura, teniendo sus actuaciones televisivas como el único motor para mantenerse en pie. Tuvo claro que una epopeya de semejante calibre merecía una respuesta de igual magnitud. Son destellos de humanidad que este deporte del año 2026, obsesionado con las marcas y los derechos comerciales, casi nunca nos permite contemplar, y cuando brotan, conmueven hasta las lágrimas. Con 38 años a cuestas y 2 décadas de reinado absoluto, el rosarino ha conquistado cada galardón posible. Custodia en sus vitrinas más laureles y reconocimientos que ningún otro ser humano en la historia de la disciplina. Pese a todo, en su torneo de despedida, lejos de encasillarse únicamente en emular la hazaña de Qatar, descubrió que quedaba espacio para un acto de grandeza superior al trasladarse hasta Tampa, sostenerle la mirada a Bocina y extenderle una oferta con esa salvaguarda familiar que nadie le solicitó. Este es el Messi que reconcilia al espectador con la pelota, rescatando su mística original. Su legado va mucho más allá de los registros numéricos, aunque sus disparos sigan inflando las redes. Lejos de los reflectores y sin imposiciones corporativas de ningún tipo actúa este hombre cuando nadie lo observa. Se mueve impulsado únicamente por su brújula moral. Mientras esto sucede en las oficinas, entre sus manos, atesora Bocina, un vuelco del destino que hace una semana rayaba en lo imposible. Amarró su vinculación formal con la escuadra de Florida, garantizando un porvenir económico sólido para su entorno. Posee ahora una certeza que no tiene precio en el mercado, al comprobar que ese genio al que contemplaba a través del cristal, el mismo que le inyectaba valor para continuar, higienizando las calzadas cuando el deporte profesional parecía una quimera fuera de su alcance. Conoce hoy su recorrido, lo contempla frente a frente en el estado de Florida, y le expresa su gratitud sincera, un agradecimiento profundo por parte del máximo exponente de la disciplina, inclinándose con respeto ante un cancerbero de 40 años, oriundo de Cabo Verde, el 3 de julio en Miami. Una carga dramática sin parangón en la historia de los 16 de final envolverá a ese compromiso deportivo, ajena por completo a los intereses comerciales de las multinacionales. Más allá del favoritismo lógico que ostenta la escuadra albiceleste, el foco estará en el enorme simbolismo de presenciar el cruce. En el terreno de juego de estos dos individuos marcados a fuego por la vivencia de esta tarde, el guardameta africano fijará la vista en la otra mitad de la cancha, localizando al astro de Rosario en pleno calentamiento competitivo. Se agolparán en su mente de inmediato aquellos duros ayeres en los camiones de desperdicios y la majestuosidad del recinto, un torbellino emocional que ningún estratega puede esquematizar ni frenar en la pizarra.
Messi oteará el área rival, contemplará la silueta de Bocina, defendiendo los 3 palos y experimentará el sosiego de haber obrado con nobleza, al margen de los acontecimientos que deparen los 90 minutos de contienda. Saldrán a entregarlo todo con el cuchillo entre los dientes, una vez que el colegiado ordene el inicio. El atacante buscará perforar las mallas, y el portero se estirará por los aires para ahogar el festejo. Carece de concesiones románticas el balompié de alto rendimiento cuando el silbato inicial resuena en las tribunas. En el instante en que rueda el balón, el lirismo queda confinado al banco de suplentes y entran en juego exclusivamente la concentración y el esfuerzo físico. A pesar de esa frialdad competitiva, lo que acontezca el 3 de julio, en la localidad de Miami, estará impregnado de una humanidad que pulveriza cualquier marcador electrónico. Perdurará el testimonio de 2 almas que desnudaron su verdad tomando un café, una rareza absoluta en este entorno mercantilizado. Un pacto limpio de marketing o asesorías, blindado contra el frenesí colectivo de la cita mundialista. Un humilde trabajador que a los 25 años recolectaba desechos y que a los 40 disputa una Copa del Mundo plantándole cara al emblema más imponente de este deporte. Alguien que esta tarde tomó los mandos de su vehículo para devorar kilómetros en la carretera, convencido plenamente de que esta epopeya humana superaba con creces a cualquier frío comunicado en las plataformas digitales. Déjame saber, en la sección de comentarios, si consideras que estamos ante la acción más noble de todo el certamen. Se trata de un blindaje único para salvaguardar el porvenir de su madre, convirtiéndose en el gesto más emotivo que ha entregado el balompié en épocas recientes, o si por el contrario, consideras que este próximo 3 de julio, en la localidad de Miami, Bocina logrará frustrarle un disparo al mismísimo Messi. Esa estampa en la cancha quedará grabada como uno de los hitos cumbre de la competición entera, así que apóyanos suscribiéndote, puesto que el capítulo que está por escribirse entre Messi y Bocina, tanto en el césped como fuera de él, constituye la crónica más bella de esta Copa del Mundo, y nos encargaremos de llevártela al detalle. Un reconocimiento mayúsculo en este relato le corresponde a Beckham, cuyo rol esta tarde distó mucho de ser el de un frío ejecutivo que estampa una rúbrica corporativa, sino que actuó como un verdadero cómplice cuando Messi le comunicó su iniciativa por teléfono, respondiendo de forma afirmativa al instante. Comprendió de inmediato que esta propuesta encarnaba perfectamente el tipo de épica que le devuelve la mística a esta disciplina. Beckham forjó el Inter de Miami bajo una filosofía sumamente nítida. Pretendía dotar al balompié norteamericano de un elemento del que había carecido a lo largo de su trayectoria. Una mística genuina, una institución con corazón propio, en una nación donde este deporte se mide frente a colosos deportivos arraigados desde hace generaciones. Incorporó a Messi para proyectar la marca a nivel internacional en el mapa, y en esta oportunidad, el astro le retribuye el esfuerzo con un obsequio invaluable para el mercado. Una epopeya humana que cautiva a las masas de forma orgánica. La llegada de Bocina al Inter trasciende la mera incorporación de un portero de 40 años consagrado como la revelación del torneo. Él encarna un recordatorio vital que la industria suele sepultar y requiere rescatar, de manera constante, aunque las capacidades, la perseverancia y la convicción interna poseen la fuerza para catapultarte desde la recolección de desechos hasta un trato financiero de primer nivel, con una salvaguarda dorada para tu progenitora, que las metas no prescriben con el tiempo, y que los 40 años no marcan el desenlace de la trayectoria, sino un dato cronológico que resulta incapaz de limitar tus logros si mantienes viva la fe. Ese es el mensaje que proyecta Bocina, y esa es la valía que el Inter de Miami incorporará formalmente a su plantilla durante los siguientes 24 meses. Un guardameta que desafía el tiempo bajo los 3 palos a sus 40 años, portador de una vivencia que eclipsa a cualquier compleja estrategia publicitaria que un departamento de comunicación institucional pudiera diseñar en sus oficinas. Cabo Verde, una nación prácticamente anónima previo a esta cita mundialista, goza hoy de una distinción que ninguna escuadra de sus dimensiones y humilde recorrido histórico había acariciado en sus anales en tener a su portero en boca de la prensa internacional. Un boleto sin precedentes a los 16avos de final y un choque directo contra Argentina. El 3 de julio en Miami se disputará el compromiso más sintonizado de la fase, impulsado por razones que pulverizan los números del marcador. La atención del globo entero se concentrará en ese rectángulo de juego, y no hablo únicamente de los fanáticos acérrimos. Incluso, aquellos ajenos a los estadios se detendrán a contemplar el espectáculo. Se conmovió con la epopeya de Bocini y el proceder de Messi esta tarde en la localidad de Tampa. Millones sintonizarán esa señal televisiva el 3 de julio, ansiosos por presenciar el desenlace.
Al cruzarse estos dos individuos en el césped, se desatará esa mística irrepetible que solo el balompié logra confeccionar cuando los hilos del destino se engarzan con la exactitud milimétrica que atestiguamos a lo largo de estas jornadas, aseguró un renglón dorado para esa leyenda el capitán Rosarino esta tarde, en Tampa, previo a que el silbato decrete el inicio de las acciones.